Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Estamos contentos porque ya tenemos otro testimonio, pero antes de eso necesito recordarte una vez más, ese testimonio que tú tienes y que todavía no lo cuentas, las personas están esperando esas palabras porque Dios va a hacer algo grande en ellos. Así que, mis hermanos, si tú tienes un testimonio, ahí está el número en la pantalla para que nos envíes un mensaje, lo editamos y lo damos a conocer a mucha gente. Ya no te esperes más. La gente está esperando escuchar tus palabras para que el Señor las sane. Y bueno, pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión nos llega de aquí de California y tenemos a nuestra hermanita Magdalena. ¿Cómo está mi hermanita? Hola hermano, muy bien. Gracias hermano por atender mi llamado. Gloria a Dios, hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Bueno, mi nombre es Magdalena López. Y vengo de 11 hermanos, 11 conmigo, 5 hombres y 5 mujeres, 6 conmigo. Muy Y bien, pues radico en California, en Santa María, California. muy bien, hermana. ¿De dónde es usted originaria? De Oaxaca, hermano. Soy de Oaxaca, de un pueblito que se llama San Juan, Cahuayaxi. Perfecto, hermanita. Bueno, sí, hermanita Magdalena, le vamos a pedir que por favor nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Magdalena antes de conocer a Jesús y cómo es que ha tenido usted ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, hermanos, pues yo era una mujer, o más bien dicho, desde el principio, ¿verdad? Pues yo vengo de una familia como todos, de carencias, de sufrimientos, sobre todo en la pobreza, mucha pobreza con nosotros. Eso es lo que yo conozco, ¿verdad? Desde que tengo uso de razón. Este, de hecho, desde que mis padres me concebieron, no tuve esa, ¿cómo se puede decir? Una bienvenida en este mundo, digamos. Yo recuerdo mucho que mi abuela creo que empezó con todo esto. Ella le metió ideas a mi papá diciéndole que mi mamá le fue infiel, que ella lo había traicionado, cómo fue que quedó embarazada, si para entonces él ya estaba dijéramos en el norte, ¿no? Como Culiacán, por aquellos rumbos trabajando. Y en eso, pues, mi mamá me concibió a mí, ¿no? Y, y resulta que mi abuela, pues, mi abuelita se encargó de decirle a mi papá de que yo no era su hija, de que abortara, que hiciera lo que sea para que yo no naciera, hermanos. Entonces, él hizo, en efecto, él hizo de todo, o sea, golpes, la humilló. De hecho, mi madre en su brazo izquierdo lleva una cicatriz enorme, porque en ese tiempo de ellos, me acuerdo que mi mamá me cuenta pues de que ellos dormían en camas altas, de esas que por X razón, no sé si por arañas, por pulga, no lo sé, pero ellos tenían la cama arriba, o sea, muy alta como litera. Y me cuenta mi mamá que desde ahí él la reempujó para que ella cayera y pues me perdiera, ¿verdad? Él nunca me quiso, hermanos. Él siempre dijo que yo era una bastarda, que yo no merecía vivir. Y no nomás los insultos era conmigo, sino con mi mamá. Le decía muchas cosas como, tú no, tú eres esto, tú eres aquellas, lárgate con tu bastardo, abandónalo, regálalo como quiera, pero que no nazca. Dice mi mamá que ella tuvo que aliviarse de mí cuando llegó el momento del parto. Tuvo que aliviarse en el monte detrás de la casa. Nosotros vivíamos en un pueblito muy, muy chiquito donde era muy poca gente, donde casi todos se conocen. Y ella dice que
ella me tuvo ahí en el montecito, ahí detrás de la casa de sus suegros, que son mis abuelos. Y pues nadie la apoyó, hermanos, nadie en ella, solo trató lo que pudo, hizo lo que pudo. Y pues cuando yo nací, hermanos, pues deciden ellos, mis padres, mudarse con los demás hermanos. Yo soy la número quinto, por lo tanto ellos ya tenían ya 4 hermanos mayores que yo, entonces ellos deciden mudarse, ¿verdad? Venirse, como ellos dicen, vámonos para el norte, ¿verdad? Vámonos a salir adelante, a trabajar. Y deciden venirse para Baja California. Entonces, pues como yo no era la deseada, ¿verdad? No fui la deseada. Para mi papá siempre fui la bastarda, la hija de nadie, la hija de quién sabe quién. Entonces ellos deciden y se vienen a Ensenada. Y para eso él tiene todavía la tiene viva, una tía, prima hermana de él, que ella nunca tuvo hijos por X razón, no sé, pero nunca tuvo hijos ella. Entonces deciden dejarme con ella. Ella, yo no sé exactamente, mi mamá me dice que como los 2 años, ¿verdad? Pero pues la verdad yo no puedo acordarme de eso. Yo solo sé que para mí, mi tía es la que siempre, para mi vida es ella la que siempre estuvo como mamá y su esposo como mi papá. Entonces, ahí comienza mi vida desde el vientre de mi madre. Empieza todo ese tormento, ese desprecio, esa humillación. Entonces, deciden dejarme con la tía cuando ellos vienen. Claro que mi mamá no estaba de acuerdo, pero pues en ese tiempo creo que todos sabemos de que más en los pueblitos, que las mujeres no tienen ese derecho, no tienen, o son un poco más machistas los hombres, ¿no? Como que tú no vales nada. Siempre le decía o le dice a mi papá en ese momento que ella no valía nada, que ella no podía tomar decisiones propias, que todo se hacía como él lo dice. Y así se hizo. Ellos tomaron sus hijos y se vinieron para acá en Ensenada. Y yo quedé en Oaxaca con mi tía. Y pues fui creciendo, ¿verdad? Y para mí no había otra mamá, no había otro papá más que mis tíos con quien me dejaron. Entonces, y yo cuando al recurso de como los 7 años, creo, como los 7, 8 años ya casi, a la edad escolar donde acá en Ensenada empiezan ya a estudiar los niños, a iniciar sus estudios, ¿verdad? Fue cuando, y luego de tanta insistencia de mi mamá que siempre decía, vete por mi hija, y vete por mi hija, ¿verdad? Y de tanto que ella le insistía a él pues decide llegar por mí, ¿verdad? Decide llegar a Oaxaca y con su prima, y pues llega y me dice, mija, tú te tienes que venir conmigo, dice, porque pues yo soy tu papá, dice, yo soy tu verdadero papá, y pues tu mamá aparte dice, está dándome tanta lata de que yo venga por ti, y pues vengo por ti, me dice. Y pues a la primera, hermanos, yo no pude, la verdad, pues era un total desconocido. Mi propio padre era para mí una persona totalmente desconocida, totalmente, o sea, yo no pertenecía a mi mundo de niña. Para mí mi única familia pues es mi tía y mi tío, que yo siempre les he llamado papá y mamá. Entonces, pues por segunda vez, él regresa otra vez por mí, y otra vez yo me niego, yo no quiero venirme con él, pues me da miedo, no lo conozco. Entonces mi tía, también cada que él llegaba, mi tía me decía, no vayas, mi hija, no te vayas nunca con él, dice, es malo, él sí es verdad que es tu papá, dice, pero no te quiere, nunca te quiso, no nos dejes, no nos abandones, nunca nos dejes, mi hija, nosotros te vemos como nuestra hija, nosotros te queremos como nuestra hija, porque tú para nosotros eres nuestra niña, no nos abandones, ¿verdad? Pero era tanta la insistencia de mi madre biológica, que ella quería que yo me viniera con ella, y
Y pues a la tercera ocasión que él llegó por mí, pues, pues fue donde me convenció y yo recuerdo en la edad de 6 o 7 años fue cuando él me recogió y me trajo para acá con mi mamá. Y entonces fue que llego aquí con ellos y empiezo a radicar acá con ellos en la edad escolar. Fue cuando pues ya no pude tomar decisión mía, ¿verdad? Ya tuve que aceptar lo que él dice y pues me trajo a vivir con mis 5, 6 hermanos, 7, pues para entonces ya mi mamá había tenido 3 más o 4 más, ya ni sabía yo, pues yo llegué a los 6, 7 años, ¿no? No hablaba nada de español, no entendía nada. Pues una niña de 7 años que no entiende, no sabe. Pues yo llego y mi papá me pucha delante de mi mamá y me dice, ahí está tu bastarda, déjame de joder la vida y ahí está tu hija, a ver si me dejas en paz, ¿verdad? Y pues mi mamá, lo único que yo recuerdo, porque pues también, como les digo, tenía 7 años, no, la verdad no me acuerdo de mucho, solo sé que cuando yo llegué, mi madre me abrazó, me abrazó y me dijo que gracias a Dios yo estaba aquí con ella y que de ahora en adelante ella jamás me iba a dejar sola, nunca más, pase lo que pase así, ella tuviese que dar su vida por mí, pero jamás me iba a dejar. Pero para entonces, hermanos, pues mi corazón de niña solo amaba a los que yo creí y los que yo siempre pensé que eran mis papás, que era mi tía y mi tío, ¿verdad? Y de hecho, durante el tiempo que viví con mi tía, había un tío de nosotros que es primo hermano de mi papá. Este tío, pues es mucho mayor que yo, ¿verdad? Me lleva como unos 10, 11 años. Y este tío viajaba mucho, él venía para Estados Unidos, regresaba, viajaba. Y para mí él era el único hermano que yo tenía, hermanos. Llegaba, porque también a él lo dejaron encargado con esa tía, ya que aquella tía nunca tuvo hijos, pues se les hizo fácil, no sé qué situación tuvieron, pero dejaron a este tío con ella. Entonces yo y este tío crecimos como hermanos, como si él fuese mi hermano mayor. Cuando él venía y se despedía de mí, que tenía que venir para acá a Estados Unidos, yo recuerdo mucho que yo le lloraba bastante porque pues él me quiere hasta la fecha, hermanos. Él pertenece a mi vida, sigue en mi vida, entonces me trató muy bien, me cuidó mucho, siempre me amó, siempre me protegió como un hermano mayor. Entonces llegué a admirarlo mucho, a quererlo mucho, tanto que cuando él se casó, mi tía, la esposa de él, jamás pudieron tener hijos, entonces tanto que ellos me traían como su niña, para arriba, para abajo, todo para mí, juguetes, comida, todo para mí. Pero cuando yo llego a vivir con mis verdaderos padres, ahí empieza más cosas. Empiezo a recordar cuando empecé a la edad de 8, 9 años, me acuerdo que como que yo tenía sueños, como que había algo que había pasado, pero yo no podía entender qué pasó, quién fue, no entendía, solo sé que yo empecé a sentir cosas o a recordar cosas como a través de sueño que alguien abusaba sexualmente de mí, pero nunca le pude ver la cara, nunca quién fue, no lo sé, no exactamente hasta la fecha, no sé quién fue, nunca supe quién fue, lo que sí sé de que yo era abusada, pero yo nunca supe de quién. Yo hasta la fecha, hermanos, yo nunca he sabido quién abusaba de mí sexualmente. No sabría decir un nombre porque ni siquiera un rostro encuentro. Solo sé que sí sabía porque poco a poco, conforme fui creciendo, yo me fui dando cuenta que algo había en mí diferente a mis hermanas o a mis amiguitas, mis primitas. Yo era una persona que le llamaba mucho la atención por decir, cuando empecé a clases, empecé a tenerle miedo a los niños. Empecé a ir a la escuela y yo no me quería juntar con los niños, yo no quería saber nada de niños y de niñas menos, o sea, de nadie. Yo siempre quería estar apartada.
de todo, aparte por el idioma que no hablaba el español, no lo hablaba. Entonces cuando yo llego con mi mamá y mi papá a vivir, pues ellos me mandan a una escuela bien retirada de la casa. Entonces ellos me inscriben a clases, yo empiezo mi primer grado. Y cuando yo empecé, pues yo iba con mi hermano mayor y mi hermana, una que tiene dos años más que yo, y un hermano que tiene un año menor que yo. Entonces éramos tres que íbamos a clases. Pero mi hermana mayor que yo, ella nunca quería andar conmigo, me decía pues que yo era una india patarrajada, que me devolviera de donde me vine, que qué hacía aquí, que era me acuerdo mucho que ella decía que era yo una bastarda, que yo no era hija de su mamá de ella, que me largara, que ella nunca aceptó compartir nada conmigo, porque mi mamá le decía: mija, comparte tus cosas con ella, préstale tus zapatos mientras le compramos, mientras le damos, mientras. Entonces mi hermana, yo creo que ahí me empezó a como a rechazar, un rechazo fuerte. Siempre me insultaba, siempre de India no me bajaba, siempre se juntaba con una de mis primas y entre las dos, y pinche India, y largo de aquí, India patarrajada, y lárgate de aquí, tú no eres de la familia, tú mírate, eres muy piel morena, nosotras no, estamos claritas, y tú no eres hija de mi papá. Ahora, hermanos, pues todo eso fue llenando mi vida, fue arruinando poco a poco mi niñez. Digo arruinando porque ahí empiezan muchas cosas, hermano, empiezan demasiadas cosas, como yo sabía que fui abusada, pero no supe de quién. Yo rechazada de mi propio padre, de mi propia abuelita, nunca me quiso. Y pues así fue transcurriendo los años, hermanos, y ya cuando llego a la edad de adolescente, como entre 13 y 14 años, fue que pues mi papá me prohíbe ir a estudiar, me dice que ya soy una mujercita, que ya no debería andar a la calle, que ya debería estar en casa haciendo quehaceres de mujer, que no sé qué, que tú ya no puedes seguir estudiando. Y a mí, pues, yo, pues no es por nada, pero a mí me encanta hasta la fecha, tanta la escuela, me gustaba mucho estudiar, era una niña muy aplicada. Yo cuando le traía las boletas de entrega, me acuerdo mucho que mi papá lo agarraba y lo tiraba, ni siquiera lo miraba, y lo tiraba y me decía: cada que vas a la escuela es una pérdida de tiempo, tú no sirves para eso, tú eres mujer, no debes de estudiar, no debes de echarle ganas porque eres mujer. ¿Para qué le echas ganas? ¿Para que el día de mañana te cases y el que se aproveche de ti es ese con quien te cases? No, dijo, no estudies, la mujer nos hizo para estudiar. Además, dijo, en la casa hay muchas cosas que hacer, nada tienes que hacer allá. Y pues para entonces ya mi hermana, la que es mayor que yo, pues ya la habían sacado de la escuela, y ella nomás cumplió sus entre 11, 12 años, pues ya la sacaron de la escuela. Ya ahora ya nada más sola iba a la escuela con mi hermano, el más chico que yo. Entonces, aparte de la humillación de la casa, que mi papá cada que podía me humillaba, me insultaba, una ocasión, pero eso se los voy a contar un poquito más adelante, porque cuando empecé a ir a la escuela, empecé a sufrir bullying, hermanos. Había una niña mucho más altota que yo, con el mismo nombre que yo, me puchaba, hermanos, cada que me puchaba, pues allá era pura terracería. Me acuerdo que cuando yo caía, se me rompía las palmas de las manos, y yo me paraba, llore y llore, y entraba al salón y le decía a la maestra, maestra, esta niña acaba de golpearme. Y me decía la maestra, me acuerdo mucho que la maestra me dijo: mira, dijo, no puedo hacer nada por ti, dijo, porque todo lo que pasa acá adentro, acá se arregla, pero lo que se pasa de esa fuerte, me señaló el corral y me dijo, todo lo que pasa de ese corral para allá, ese ya no cuenta. Dijo, allá lo que te pase, eso no es problema de nosotros. Entonces, hermanos, yo me sentí peor. Así era todos los días, cada que yo iba a clase, ya hasta miedo me daba, pero seguía, a pesar de que me daba miedo. Me encantaba demasiado el estudio, tanto que no me importaba el bullying que me hacía esta niña.
y igual me decía de cosas, y mi hermana de cosas, y mi papá de cosas. Entonces, todo eso fue acumulándose en mí, en mi corazón. Entonces, un día decido, voy sola a la escuela. Me acuerdo que nadie me acompañó, ni mi hermano, ni mi hermana, nadie, sola yo me fui a la escuela. Entonces esta niña me volvió a tirar, y cuando yo caí, hermanos, se me había reventado el labio, se me reventó las manos. Entonces todo un lado de mi mejilla se me había raspado tanto, y así entré a clases. Entonces yo conocí una maestra, ella se llamaba, porque ya no vive, Teresa Paz. Fue la que me levantó y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo eso? Y fue que le dije que pues que no valía ni la pena hablar de eso, porque era un bullying de la escuela. O sea, en ese tiempo no se usaba esa palabra, pero yo le decía, mira, esta niña siempre me pucha, siempre me pega, siempre me lastima. Y ella me dijo, ¿quién es? Enséñame quién es. Yo dije, no, maestra, total, si le enseño a ustedes no pueden hacer nada. Entonces, así quedó, no insistí más, ni la maestra tampoco, ya empezó las clases. Pero a la hora de recreo, yo me acuerdo que se acercaban así como que a la puerta de la escuela, porque no tenían el permiso de entrar, sino por la calle se llegaban y se quedaban ahí los paleteros, los que vendían, ¿cómo le decimos? Chocherías o chácharos, no sé cómo le llaman. Llegan ellos a vender ahí a la escuela. Entonces, miré a la niña esta que siempre me hacía bullying, la miré de espaldas comprando algo para comer ahí, y yo me llené de rabia, de ira, y dije, ahora es cuando. Me le fui encima. Me acuerdo que yo he sido hasta ahorita he sido una persona bien chaparrita, creo que mido 5.0 o 4.10, algo así. Entonces, pero para entonces estaba bien chiquilla, mientras esta muchacha era una muchachita muy alta. Entonces yo me fui y me le tiré por la espalda. No sé cómo, no sé dónde, pero saqué fuerzas. Y me acuerdo que cuando yo reaccioné, ella estaba encima de ella, jalándole, rasguñándole, como sea. El caso es de que fue feo la pelea, tanto que la maestra que vino a separarnos me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué eres animal o qué? ¿Por qué le haces esto a la niña? Y fue la misma maestra que me había dicho que todo lo que pasaba afuera de la escuela no era su problema. Entonces le dije, ¿y usted por qué se mete, maestra? Le dije, si usted todo bien claro me dijo que todo lo que pasaba afuera, usted no podía meterse, ¿por qué se mete? Y dijo, no, ahorita te voy a llevar a la dirección con el director, y ahí le cuentas qué hiciste, por qué te traje. El caso es de que ella bien molesta, y me mandó con el director. Yo recuerdo muy bien cuando me mandó con el director no me miraba y me decía, tranquila, me decía, tranquila, cálmate, me decía, relájate, espérate y hablas ahorita. Entonces yo le dije, maestro, pero es que la maestra esta, dijo, es una mentirosa, yo no le hice nada adentro de la escuela, fue afuera. Y me dijo el director, mira, hija, afuera o adentro es lo mismo, dijo, no debes hacer eso está mal, ¿cómo te vas a pelear con la gente? Y le dije, para ustedes está mal todo lo que yo hago, o sea, nadie le agrada lo que yo hago, todo lo que hago está mal, pero ¿qué tal cuando ella me lastima a mí? ¿Por qué ahí sí nadie se fija? ¿Por qué nadie se da cuenta? Y cuando busco ayuda a ustedes, en vez de ayudarme, solo me dicen que yo tengo la culpa. Era mucha rabia que yo sentía, hermanos. Y luego para entonces nos mudamos en otro pueblito, y pues otra vez dejaba de estudiar. Nunca estudié un ciclo escolar completo, hermanos, siempre fue 2 meses, 3 meses, un mes, y cambiábamos. Yo no sé por qué mi papá siempre hacía eso. Nos mudábamos en un pueblito tras otro, nunca éramos o estábamos establecidos en un solo lugar. Nos movimos en otra escuela, en otro ambiente, en otro todo. Y fue ahí donde empezó todo, hermanos, todo, en ese otro colonia, en ese otro pueblito, donde mi papá decide sentar un pequeño negocio. Él abre como un mini abarrote que le llamamos acá. Él me pone a mí como cajera,
y me dice, él siempre me dice, flaca, tú dice, quédate cobrando, tú eres bien buena para las cuentas, haz las cuentas, dice, haz las cuentas, tú deberías dejar la escuela para dedicarte tiempo completo aquí en la tiendita, tú eres muy buena para hablar con la gente, tú eres muy buena para las matemáticas, me decía mi papá, me decía en ese tiempo, cuando él estaba de buenas, me decía, flaquita, tú eres bien buena para el estudio, tú eres bien buena para esto, para aquello, y entonces, y así me, me metió en la mente diciéndome que el estudiar no valía la pena, no valía la pena, que necesitaba yo quedarme ahí en el lugar, en la tienda, que tendría yo que seguir estudiando, a mí, ¿cómo se dice? Atendiendo el lugar, no podría dejarlo porque que él me necesitaba, que yo, o sea, me hizo creer que ella no debería ir a la escuela. Y sí, en efecto, él me sacó de la escuela como a la edad de 12 años, cumpliendo 12 años, él me sacó y me dijo que la escuela ya no era para mí, que yo ya era una niña ya muchacha, que ya no podía seguir estudiando. Entonces, para entonces, él como que yo notaba siempre desde que ellos me trajeron desde Oaxaca, yo siempre notaba que él siempre tenía una preferida o hasta dos en mi familia, o sea, mi hermana mayor que yo. Siempre él me decía, mi hija, ella sí es mi hija, ella sí es mi hija. Y a mí, pues, yo era la que se quedaba encargada de los hermanitos. Cuando ellos salían, vámonos, mi hija, llevaba a mi hermana, se la llevaba y ellos tres viajaban, iban a una fiesta o algo, ellos tres nada más. Y mientras que a mí siempre me hacían de menos y me decían que me quedara a cuidar a mis hermanitos, los más chiquitos, que para entonces ya éramos más todavía. De hecho, mi mamá cada año tenía hijos. En una de esas quedó embarazada nuevamente de un hermano mío. Cuando la otra, la bebé, pues todavía ni cumplía su añito y medio. Y me acuerdo mucho que mi mamá me decía, pero antes de eso, hermano, se me olvida una parte, antes de mudarnos, hermanos, mi mamá tuvo una bebé, esta nena se enfermó. Ella cumplió como un año y medio cuando ella quedó embarazada de otra hermanita mía. Entonces mi mamá decide darme la niña, me dice, mija, cuida de tu hermanita, duérmete con ella para que no me busque porque yo necesito amamantar al nuevo bebé o a tu nuevo hermanito. Y me acuerdo mucho, hermanos, que así fue. Yo recogí a esta niña y sí, yo dormía con ella, yo la cuidaba. Mi hermanita se fue enfermando poco a poco. Yo solo recuerdo que le salieron como ampollas, sarpullidos en la boca. Se llamaba Imelda y ella no podía alimentarse ya. Poco a poco, conforme los días fueron pasando, su salud fue empeorando cada vez más, cada vez más. Y entonces esta niña muere en mis brazos, hermano. Perdón, que hay cosas que todavía no supero, hermanos, que me duele mucho recordar, porque yo siento una niña en ese tiempo de 10, de 11 años, cuidando, o hasta más chica, cuidando de una bebé que no es mía, que no sabía cómo cuidar. Y entonces esta niña dejó de comer, dejó de alimentarse. Y mi mamá y mi papá no hacían nada. Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, hagan algo, busquen un doctor o algo para esta niña, está mal, está grave. Pues mi mamá recién aliviada y mi hermanita bien enferma y mi papá ni nos miraba. Él solo se dedicaba, en ese tiempo me acuerdo que él tomaba mucho. Y pues en mi casa en esta casa de mis papás biológicos nunca miré algo bonito, nunca miré un cariño, una caricia de mi papá hacia con nosotros, o por lo menos sí, con todos nosotros, porque me acuerdo que mi otro hermano mayor hasta se había perdido o lo habían robado, no sé exactamente qué pasó. El caso es que cuando yo llegué él ya no estaba. Entonces, esta niña muere. Cuando ella muere, cuando amanece, hermanos, esta niña, pues yo nunca había visto un muerto en mi vida. Entonces esta niña
estaba toda fría a mis brazos y yo le tenía la cabecita en mis brazos derecho. Y cuando trato de levantarla, ella se llama Imelda, y le decía, levántate, mami, levántate porque tengo que ir a la escuela. Y no respondió, hermanos, y yo nomás le miré la carita y toda tiesa, los ojitos toda abiertos. Y yo pues solo empecé a gritar, mamá, vente a ver qué le pasó a Imelda. No sé qué le pasa. Y mi mamá vino. Y mi mamá se arrodilló y dijo, se nos fue. Entonces, para ese día yo recuerdo que no pude ni ir a clases. Le había agarrado mucho cariño a mi hermanita. Y murió, desgraciadamente murió. Y pues ahí quedó todo. En poco tiempo, pues todo eso del velorio pasó y nos mudamos en otro pueblo. Pero para ahí también miraba mucho a mi mamá enferma. Ella se enfermaba mucho se enfermaba. Tanto que yo la miraba vomitar sangre y no podía yo hacer nada. Solo decía, ¿qué hago, mamá? ¿Qué hago? Y me dice, nada, hija, nada, solo aléjate de aquí y déjame morir sola. Siempre me decía eso. Y ella se ponía a vomitar sangre. Yo no sé qué le pasaba, yo nunca supe qué tenía, ¿verdad? Entonces, mi papá decide comprar otro terreno en otro lugar, no muy lejos de ahí, si no estoy mal, son como unos 15 a 20 minutos de diferencia. Nos mudamos otra vez en esa colonia y ahí es donde él pone su tiendita y decide dejarme ahí como de cajera. Y cuando yo me doy cuenta de que solo estoy siendo usada por mi papá, como que él se la pasaba para arriba y para abajo, tomando mientras que yo atendía la tienda y a mí me dolía mucho, hermanos, porque yo quería seguir estudiando. Yo siempre soñé con ser paramédica. Entonces yo seguí estudiando, quería con esa idea de seguir estudiando, pero él no quería. Entonces, una ocasión, él llegó bien borracho y me dijo, pero para eso entonces mi hermana me dijo, vete a la escuela, al cabo que papá va a ir a tal lugar, y ahí tú sabes que cuando él va por mercancía para vender aquí la tiendita, para surtirnos acá la tiendita, se tarda mucho. Dice, vete, ni cuenta se va a dar de que tú te vayas a la escuela y ya vas a estar aquí cuando regrese. Yo atiendo la tienda, me dijo mi hermana. Y yo le hice caso y me fui a la escuela, hermanos. Para entonces íbamos a tener este desfile. Entonces, yo bien emocionada porque yo quería participar en ese desfile, yo quería ir. A pesar de todo lo que estaba viviendo en esos momentos, yo empecé a ser una niña muy popular, a hacer amigas por donde quiera, como que cuando yo empecé a entender y hablar el idioma español, empecé a juntarme con más niñas, empecé a tener amigas y no importaba la edad, si eran chiquitas, si eran mayores, si eran más grandes que yo, más chiquitas que yo, pero de un montón de amigas, hermano. Era muy, muy popular en la escuela, una niña bien popular, para ellas muy buenas amigas. Entonces, yo quería estar con ellas, pertenecer con ellas. Siempre planeábamos y qué vas a usar y qué vas a ponerte y cómo vamos a ir aquí y todo eso, ¿no? Me emocionaba demasiado. Entonces, cuando en ese día le hago caso a mi hermana y pues voy a clases, ¿no? Y regreso, y cuando yo regresé, después de clases, llegué a la casa y mi papá ya estaba en la casa. Entonces me miró con un desprecio y me dijo, y sacó el cinturón y me empezó a golpear y me dijo, tú haces lo que yo te digo, yo soy tu papá y tú solo obedeces. ¿Por qué me desobedeciste? Tú para la escuela no sirves, me dijo, tú no vales nada, tienes que ser allá. Yo te di una orden y tú la desobedeciste. Entonces yo me acuerdo que para entonces mi mamá, recién aliviada de otro hermanito mío, entonces él me golpea tanto ese día, me golpeó tanto porque fui a la escuela. Por eso y yo le dije, papá, pero ¿por qué me pegas si yo solo quiero estudiar?
y me dijo, ¿para qué? ¿Para qué quieres estudiar? Tú en tu vida no vas a llegar a ser nadie. Bueno, en fin, fue un golpe terrible. Mi mamá no pudo hacer nada, no pudo meterse nada de desfile, nada de compañeras, nada. Como me dejó él, no tienen idea de cómo me dejó toda lastimada del golpe que me había dado. Entonces, no fui ya, no, se acabó todo, no fui a clases, no fui más. En eso, cuando ese hermanito nació, mi mamá me vuelve a dar a otra niña, a otra de mis hermanitas. Me vuelve a dar a la niña y me acuerdo que estábamos, dormidos cuando la casa se empieza a encender. No sé cómo fue que se empezó a encender la casa. El caso es de que acusaron a mi tía porque vivíamos con una hermana de mi papá. Esta tía, pues todas le decían que estaba loca, pero pues mi tía era una persona muy inteligente, a pesar de que nunca tuvo estudios, no supo contar, no supo reconocer el dinero, nada de eso. Y para la gente eso la hacía a ella como loca o ignorante o atarantada, ¿verdad? Era la palabra que usaban para ella. Entonces esta tía, me acuerdo que cuando se incendió la casa, mi papá nos había hecho una casita de cartón, perdón hermanos, una casita de cartón y ahí dormíamos, hizo como divisiones de cuartitos de puro cartón. Me acuerdo mucho que cuando empezó el fuego, yo me levanto corriendo y recojo a mi hermanita en brazos, se le empezó a quemar el cabello, ella siempre tenía un cabello bien largo, para entonces la niñita tenía 1 añito y medio y con su cabello tan largo. Entonces me acuerdo que cuando miré el incendio, solo agarré a la niña y volteé a ver la pared donde yo tenía mi mochila, que a pesar de que ya no iba a la escuela, pero ahí tenía mi mochila, por si algún día mi papá recapacitara y me dice, regresa a clase o algo. Yo tenía lista la mochila ahí en la pared colgada. Y un vestido que él me había comprado en Oaxaca, me acuerdo mucho de un vestido muy tradicional de allá, cómo se incendiaba. Y yo amaba ese vestido, esperaba un día muy especial para poder usarlo. Nunca lo usé y se quemó, hermanos. Se quemó. El caso de que era el vestido que yo más, es mi primer vestido que mi papá me compró. Y aparte era muy bello para mí, un primer vestido para mí. Se quemó en ese incendio que tuvimos en casa y todo lo perdimos. Lo único que recuerdo es de que salí con la niña en brazos y empecé a gritar a mis otros hermanos mayores, que uno dormía en un lado como a la izquierda y el otro por la derecha, y yo y mi hermanita estábamos como en medio. Les grité, levántense que se está quemando la casa. En eso se levantó mi hermano mayor y nos salimos, no sé cómo. El caso es que cuando yo me di cuenta, yo reaccioné, ya traía a mi hermanita en brazos hasta donde teníamos los tampos de agua, lavándole el cabello o mojándole el cabello. Entonces, uno de mis hermanos se quemó la oreja, la mano, y pues gracias a Dios no pasó nada mayor más que eso. Entonces, me acuerdo que mi tía, la que les decía de la hermana de mi papá, ella ya había sacado todas sus cosas, sacó toda su ropa, su cobija, no dejó quemar nada. Entonces yo me sentí tan mal, dije, ¿por qué la tía no nos vino a levantar antes? Y ella se preocupó por sus cosas, o sea, ¿en qué momento empezó todo este desastre? Y ella no hizo nada por nosotros. Entonces como que le fui agarrando mucho coraje a esta tía, como que yo sentía que ella no nos quería, era una niña más, pero yo no entendía el problema que ella tenía o la enfermedad que ella tenía. Yo no sabía. Lo único que sí me dio mucho coraje, empecé a sentir un coraje por ella, porque no hizo nada por nosotros. Pudo sacar todas sus cosas y por qué no nos dijo nada, por qué no nos levantó, por qué. Y si yo no me despertaba, se iba a quemar mi hermano mayor y éramos casi como 6 que nos íbamos a quemar ahí y ella no hizo nada. Y fue donde me dio mucho coraje, hermanos, agarré tanto coraje contra ella. Entonces, cuando todo eso estaba pasando, me acuerdo que los vecinos de enfrente de la casa, la señora y su esposo llegó, y yo temblando de miedo, y pues fue en la madrugada, como a las 3 de la mañana, el incendio cuando ellos llegaron. Cuando yo salí, ellos ya llamaron a los bomberos, ya estaban los bomberos, ya estaban todo.
todos ahí afuera. Entonces, me acuerdo que esta pareja llegó por mí. Yo era la primera, creo que estaba en su camino, no sé, pero me llevó a su casa abrazada de mi hermanita. Entonces, eso nos lleva a su casa de ella y me acuerdo que solo nos brindó agua. Me dijo, ¿están bien, niñas? ¿Están bien? Y yo le decía, sí, sí, sí estoy bien. Le dije, estoy bien, pero necesito regresar a casa. Mi mamá va a pensar que estamos quemadas. Le dije, no, no te preocupes. Dijo, espérate que calmen todo eso y luego se van. Entonces, bueno, el caso es de que cuando acabaron con el incendio y todo eso, y sí, de hecho, mi mamá estaba llore y llore cuando yo regresé a casa, llore y llore. Para ella, nosotros nos habíamos quemado, yo y mi hermanita. Y cuando ella me ve, me dice, ay, gracias a Dios, hija. Yo pensé que estaban bien quemadas, dice, gracias a Dios de que están bien. Y luego, para lo que me había despertado de la fogata, hermanos, es de que, o del fuego, hermanos, es de que la niña que yo cuidaba, la hermanita que mi mamá me dio, ella todavía no se resignaba, todavía buscaba a mi mamá para tomar pecho. Entonces fue ella la que se había levantado y se iba, como la casa está pegada, la casa de material de nosotros, donde mi papá, mi mamá y mis hermanos mayores dormían. Esta niña iba y les tocaba la puerta, le decía, mamá, chichi, mamá, chichi. No tenía un horario, esta niña cada que tenía hambre o algo, ¿verdad? Y tocaba la puerta a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 2, a la hora que fuera. Ella iba y le tocaba, mami, mamá, decía, chichi, mami. Y nadie la escuchaba. Y se regresaba, y yo creo que ese momento fue que la niña se regresó o se iba a ir, no sé, pero gracias a eso fue que yo desperté y cuando desperté había incendio. Y pues gracias a Dios que nos salvamos, ¿verdad? Nos salvamos de quemarnos. Entonces, ahí todo empezó a cambiar. Yo empecé a ver las cosas, por un lado, con mucho odio, con mucha rabia contra mi papá. Yo miraba cómo la humillaba a mi mamá, cómo la golpeaba, cómo una vez, me acuerdo una ocasión, mi papá estaba construyendo una cocinita con mi hermano mayor y y recuerdo que me puso a cuidar a mi sobrino, porque mi hermano mayor pues ya estaba casado, apenas tenían su bebé de casi 1 añito y medio. Yo estaba cuidando a mi sobrinito y el niño no sé cómo fue, pero se me cayó de la carriola. El niño estaba en la carriola y se cayó. Cuando el niño cayó, mi papá volteó y me miró con unos ojos horribles de desprecio. Casi me quería matar, sentí que me iba a matar. Me dijo que yo era una que no servía para nada, que me largara de ahí. Y agarró, muchos conocemos ese cable, un cable anaranjado grueso que usamos para inspección, o no sé cómo le llaman, un cable anaranjado grueso. Ese cable tenían ellos porque estaban construyendo una pequeña cocina ahí. Entonces ese cable lo estaban ocupando para jalar la luz para allá, y con ese mismo cable agarró y me golpeó tanto. Me acuerdo que ya hasta la conciencia creo que perdí, ya no supe más cuál era el dolor. El caso es de que cuando yo reaccioné, hermanos, cuando yo desperté, mi mamá había cocinado, no sé qué comida hizo, la verdad, ni me acuerdo, pero me dijo, llévale a la vecina este plato de comida, hija, llévale. Y mi mamá ni notó nada de lo que me pasó, nada, ni se dio cuenta de nada. Entonces me acuerdo que yo voy con la comida a dejarle a la vecina, y la vecina pues me agradece y todo, pero cuando yo doy la vuelta para venirme a la casa, la vecina, yo traía mi uniforme de escuela, porque aunque yo no iba a la escuela, todavía usaba mi uniforme. Entonces me acuerdo que esta vecina me ve y me dice, ¿qué te pasó, mija? Y le dije, ¿dónde? En tu pantorrilla. Dijo, ¿qué te pasó? Ella me miró con tanta sorpresa y me dijo, ven acá, ¿qué te pasó? A ver, levántate la falda. Me alzó la falda, y la falda, cuando lo miré, hermanos, parecía mi rodilla, mi pantorrilla más bien, parecía una salchicha frita que cuando de tanto freírse se revienta.
Así tenía la pantorrilla, una cantidad larga, o sea, todo el cable que él me golpeó, se, se marcó en mi pantorrilla. Y por encima hasta la grasita de mi pantorrilla se miró. Entonces esta vecina me dijo, ay, ¿quién te hizo eso, mija? Y le dije, mi papá. ¿Por qué? Me dijo, ¿qué hiciste? No, pues se me cayó el niño, a mi sobrino se me cayó y pues es su primer nieto, le dije, y pues imagínese. Me dijo, vente, dijo, me acuerdo que me puso un líquido moradito que creo que metiolate, le decía, no, ya no recuerdo. Con eso me curó la señora y me dijo, ay, hija, qué padre te tocó, hija. Hija, no me le dije, pues sí, ¿qué le hacemos, verdad? Pues ya me voy, le dije, porque pues no quiero otra pierna así dañada. Ya me voy, le dije, mejor le dejo el encargo de mi mamá y pues ya me voy. Muchas gracias, le dije. Y ahí fue donde poco a poco me empecé a sentir más sola, empecé a entrar a la adolescencia, al punto de querer demandarlo a él por golpeador, porque le pegaba a mi mamá, porque mi papá ha sido una persona demasiado impulsivo, demasiado fuerte de carácter. Entonces decide comprar otro lugar, allá vamos otra vez a mudarnos. Nos fuimos de ahí, no me gradué, ni siquiera a 5º grado llegué, no me permitió más. Ya no pude seguir estudiando, nuestra discusión fue muy grave. Él casi me mata porque salí de la escuela. Entonces, para entonces, yo recuerdo mucho que él estaba muy enojado conmigo y yo llegué a la tiendita y le dije, papá, quiero decirle algo, le dije, y me dijo, ¿qué quieres? Pero ábrame la puerta, le decía, porque la puerta lo laqueó, no sé por qué razón lo laqueó, ¿verdad? Entonces teníamos como una ventanita arriba y yo puse una caja de esos de soda para subirme a ver por qué mi papá no me abría. Yo tocaba la puerta y no me abría. Entonces me subí a ver y él tenía a una señora, una chaparrita, una morenita. Tenía a la señora sentada en sus piernas y compartiendo, me acuerdo mucho, una soda de botella de esas de Coca-Cola. Estaban compartiendo una misma soda y ella sentada en su rodilla. Entonces fue que ahí es donde me sentí, no sé, llena de odio, llena de rabia, llena de coraje, porque mientras yo duraba donde yo estaba en esa tienda, no podía ni tomar ni un chicle, ni mucho menos una soda. A todo me renegaba, me decía, un negocio se tiene que cuidar, un negocio nunca se debe de comer de ella, no eres tú la que va a ir al fracaso con ese negocio, no puedes agarrar nada, gánatelo, así me decía siempre. Entonces, y cuando yo miré que a gusto estaban ahí compartiendo una soda, poquito él, poquito ella, me dio mucha rabia, mucho coraje. Entonces fue que empecé a sentir mucho odio, muchísimo odio, que dije, lo voy a demandar y lo voy a poner en la cárcel porque se lo merece y según yo, ¿no? Entonces me acuerdo que él había hecho una casita pegada, más bien ni era casita, era como un techo nada más para que las cosas o como las botellas retornables o no sé, esos que son reciclajes no se mojaran por la lluvia. Ahí estaba mi mamá, ahí estaba ella recién aliviada de mi último hermanito, el bebé de la familia. Ahí estaba ella, apenas había regresado del hospital, habían operado y en vez de él meterla dentro de la casa de material, la dejó ahí arrumpada como un perro. Y todo eso me llenó mucho más coraje, de odio, de ira. Y fue que le dije a mi mamá, mamá, perdóneme por lo que voy a hacer, le dije, pero yo voy a ir a demandar a mi papá. Y mi mamá me miró y me dijo, no, hija, no hagas eso. Digo, ¿para qué vas a hacer eso? Si tu papá de por sí que no te quiere, hija, ¿cómo vas a ir a hacer eso? Dice, te va a odiar el resto de tu vida y no queremos eso. Y para entonces yo no entendía tantas cosas, pero mi mamá me dijo además, la maldición de un padre, digo, siempre cae sobre los hijos, no hagas eso, déjalo, dijo, me acuerdo mucho que mi mamá siempre me decía, hay un Dios, hija, que todo lo ve, que todo lo sabe, y va a llegar un día donde Él lo va a juzgar todo, déjalo, hija.
toma decisión, ¿qué vas a hacer? Le dije, yo no voy así, ¿es eso lo que usted quiere? Le dije que no me quede aquí, yo me voy. Yo me voy, le dije, yo me voy a regresar porque el otro terrenito, él tenía como un tipo rancho, tenía como 20 de cada animalito, desde puerquito, gallina, así como un ranchito lleno de animalitos. Y yo me voy a ir para allá, le dije, me voy a ir para allá en Zapata y allá me voy a quedar. Le dije, yo no quiero saber nada de él, le dije. Y usted, pues, ya no sé ni qué pensar. Le digo, usted es muy sumisa, es muy dejada. Hay veces usted se merece lo que tiene por dejada. Le dije, quédese con él, es la vida que le gusta y quédese. Entonces fue que en eso sale él de la tiendita y me dice, ¿y tú? ¿Qué tanto reniegas? Desde allá se oye lo que dices con tu madre. Y le dije, papá, yo no pienso seguir. Yo le dije, ¿usted no quiere que yo me quede aquí para seguir estudiando? Muy bien, le dije, quédese con su tienda, quédese con su amante. Así yo siempre he sido una niña muy de carácter muy fuerte, igual que de él casi. Entonces yo agarraba valor y como no crecí con él, como no pudo ganar mi respeto, o sea, ni yo de él, ni uno del otro, ¿no? Yo empecé en plena juventud cuando le decía, no, ¿sabe qué? Le dije, quédese con todo, le dije, es usted, ni una soda me puedo tomar en esa tienda, mientras que usted a su amante le da de todo, le dije, ay, quédese, yo me voy, le dije. Y me dijo, pues, ¿dónde te piensas largar? Me dijo, donde quiera que vayas, dijo, así como tu carácter y como eres, nunca vas a ser feliz, ni nunca vas a llegar a hacer nada bien en este mundo. Tú, dijo, no vales nada, eres una bastarda, dijo, donde quiera que vayas, un día vas a terminar como perro muerto. Y pues su palabra me dolió mucho, hermanos, mucho, pero igual, como él también es un hombre de un fuerte carácter, demasiado fuerte, ese lo heredé yo, con ese carácter demasiado fuerte. De mis 11 hermanos, solo yo soy la oveja negra para él. Y yo agarré y le dije, quédese con su esposa, quédese con su amante, quédese con su tienda. Y yo no pienso quedarme aquí. La vida que usted nos da no me gusta. No pertenezco en esta familia. Nadie me quiere. Quédense todos. Y me dijo, ok, no vas a estar en esta tienda atendiendo. Muy bien, dijo, agarra la llave y lárgate y tú me vas a traer mercancía de la tienda. Yo atiendo la tienda. A mí, ¿qué me cuesta? Dijo, yo puedo estar sentadito aquí ganando dinero. Tú, dijo, vete a traerme la mercancía. Entonces, y me tiró la llave del carro porque para entonces él mismo ya me había enseñado a manejar a la edad de casi 12 años. Él ya me había enseñado a manejar el carro, pero en automático, no estándar. Y él, para agarrar un pretexto para golpearme, agarró la llave de su troca. Ese troca era un estándar, y me lo tiró y me dijo, ándale, vete a traer la mercancía, tú te encargas de eso. Y le dije, pues, ¿cómo voy a ir si yo no sé manejar ese carro? Y me dijo, ¿ves? No sirves para nada, me dijo, lárgate, me dijo, no te quiero volver a ver en mi vida. Entonces yo agarré, hermanos, ya eran como las 6 de la tarde, a las 4:30 me salí de mi casa, fui caminando, llegué como a las 5 ahí en la estación de microbús. Agarré el microbús y me vine para ese pueblo, ese ranchito que él tenía. Y ahí vivía mi tía y una de mi cuñada mayor. Llegué ahí sola, como a las 6 de la tarde, ya casi anocheciendo llegué, y mi cuñada me dice, ¿qué haces aquí, Elena? Y le dije, mi papá me corrió y pues me vine, me voy a quedar contigo, le dije, y si no hay problema me puedo quedar. No, ¿cómo crees? Me dijo, esta es tu casa, esta es casa de tu papá. Quédate, dijo, aquí quédate, qué bueno que viniste para acá, dijo, no te preocupes, dijo, no nos va a faltar nada, vamos a trabajar, te voy a buscar trabajo, no te preocupes. Y así fue, hermanos, mi cuñada y yo empezamos a trabajar y ganábamos nuestro dinerito, ¿verdad? Ya tenía yo dinerito, no era mucho, pero hasta cuando iba a ver a mi mamá, hasta escondidas, le daba el dinero. Y en una de esas, de tanto que iba, una ocasión, allá en Ensenada se acostumbra a piscar fresa, crema, tomate, allá le decimos peto, y tomate gordo que le dicen. Entonces el tomate gordo se pagaba peso la cubeta, me acuerdo mucho.
Mi cuñada me decía, tú eres bien lista, échale ganas y verás que sí, sí va a salir. Dice, tú eres bien rápida, eres bien lista. Y yo era una niña flaquita, flaquita, hermanos, una flaquita. Entonces iba con mi cuñada a las 4 de la mañana. Ya estábamos todas temblorosas de frío esperando el bus o el autobús para irnos a trabajar. Y así empecé a agarrarle al trabajo, empezó a rendirme, una de esas pasaron 2, 3 semanas, un mes, 2 meses. Y en eso cuando decido, agarro un buen chequecito. Y como mi hermanito era bien recién nacidito, no tenía ni 2 mesecitos, me acuerdo. Y pues era el último bebé de la familia. Y me acuerdo que fui, hermanos, compré ropita, cositas, pañales, leche y todo lo que pude llevarle al bebé. Se lo llevé. Me acuerdo mucho que llegué en este lugar y a casa de mis papás y mi papá me vio y se fue. No me volteó ni a ver, se fue. Entonces yo entré y le dije a mi mamá que cómo seguía su cesárea, su operación. Y me dijo, mija, ya estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, dice. Y luego saco una bolsa, me acuerdo que una bolsa de plástica de esas negras que dan en la tienda. Saco esa y miro a mi hermanito y le digo, mira, gordo, mira lo que te traje. Te compré ropita, te compré esto. Entonces mi mamá me mira muy fijamente y me dice, ¿dónde sacaste dinero? Y yo le dije, pues estoy trabajando mal. Le dije, estoy trabajando con Marta, mi cuñada, estoy trabajando, le dije. Ella me dijo, dijo, ¿estás segura, hija? Pero yo no entendía el por qué ella tuvo miedo. Pensé yo, pues ¿por qué en vez de agradecerme se pone preocupada? Dije, que supuestamente debería estar contenta porque le traje algo y se pone más preocupada. Yo no entiendo, mi mamá. Bueno, me acuerdo que saqué, no sé si eran 200, 300 pesos y se lo pongo hasta escondidas entre su mano de mi mamá. En eso vino mi papá y me dijo, ¿dónde sacaste todo eso? Y le dije, pues trabajando. Ajá. ¿Y en qué o qué? Y le dije, pues en el tomate. Así fue todo y se fue. Entonces, el día siguiente, hermanos, llegó mi papá como a las 4 de la mañana. Llegó allá en el ranchito. Y entonces, él siempre había llegado porque teníamos animales, ¿verdad? Y él llevaba salvadillo, llevaba, otras cosas para alimentar a los puercos, a la gallina, a los guajolotes o pavo, o como lo conozcan, ahí teníamos, y pues teníamos que alimentarlos. Y él siempre nos llevaba la comida. A veces ni tocaba ni entraba, él nomás llegaba y la tiraba afuera y se iba. Así fue que hacía, pero ese día llegó a las 4 de la mañana y yo todavía estaba dormida. Ese día o íbamos, o era un fin, o era, íbamos a entrar más tarde, no sé, pero era como las 4, no teníamos ni reloj ni nada, pues no sabíamos, pero más o menos dice mi cuñada que era entre 3 a 4 de la mañana cuando él llegó, bien enojado, no estaba tomado, perdón, no estaba enojado, no estaba nada, perdón, no estaba tomado, no estaba nada. Llegó y como nosotros teníamos yo creo que es un rifle, yo no sé mucho de armas, pero teníamos como un rifle ahí atrás de la puerta. Y como era monte donde vivíamos, pues había coyote, muchas veces también llegaban a robar o a meterse en las casas o a ver cosas así. Entonces teníamos un rifle que él mismo también me había enseñado a mí usar. Entonces él llegó y jaló ese rifle y nomás oí, me despertaron los gritos, ¿verdad? Porque para entrar al cuartito donde yo estaba tenía que pasar la cocina y luego todo para ahí, hasta ahí estaba la puerta. Entonces, cuando escuché, solo estaba discutiendo con mi cuñada. Ella venía atrás de él y él gritando, ¿y dónde está esta desgraciada? Hija de su no sé qué, hija de su no sé cuándo, esta bastarda, hija de nadie, hija de no sé qué. Y entonces, yo bien sorprendida me levanté, pues bien atarandada, estaba bien dormida, profundamente dormida cuando él llega y agarra el rifle y lo empieza a cargar y me apunta, hermanos, me apunta y me dice, fuiste tú, ¿verdad, hija de no sé qué? Eres una ladrona, me robaste un cheque de 350, ¿verdad? Y le dije, papá, yo no le robé nada. Me dijo, entonces, ¿quién si no fuiste tú?
tú fuiste, yo fui a jugar baraja y a mí me dijeron que era una chaparrita morenita, bajita. ¿Y quién más? Tú, fuiste tú, dijo. Me apuntó con el rifle. Cuando en eso llegó mi cuñada y se le tiró encima del rifle y le dijo, no, suegro, no, dijo, no haga eso. Se va a arrepentir toda su vida, dice, no haga eso. Además, Elena no se merece esto, dice, de verdad. Yo soy testiga de que ella cobró bien, dice, porque ella es muy buena para trabajar. Yo soy testigo de que ella se gana sus centavitos, su dinerito, dice, no le haga eso, dijo, no se meta en problemas. Dijo, no puede hacerle eso a su propia hija, ¿cómo es posible? Dijo, no, suegro. Mi papá agarró y puchó a mi cuñada y se cayó mi pobre cuñada. Y ella se quedó ya tirada. Entonces yo pude correr. Cuando yo corrí, salí de la otra puerta porque teníamos 2 puertas, pero nunca usábamos esa puerta, puesto que teníamos un mueble pegado en esa puerta para salir. Yo no sé dónde, bueno, ahora en ese tiempo no sabía de dónde saqué fuerzas, ni sé cómo le hice. El caso que cuando yo reaccioné, yo ya estaba parada hasta casi en el otro lado de la lomita porque vivíamos en una montañita. Ya estaba yo parada hasta allá cuando reaccioné. Y dije, ahí mismo me senté y me puse a llorar. Y ya cuando me asomé, porque como les digo, la lomita se miraba de todo. Entonces yo pasé a mirar si estaba su carro, ya no estaba el carro. Yo llegué a la casa y le dije, ahí estaba mi pobre cuñada, asustada, llore. Entonces, su hermana de él también, ahí ya vivía ella con mi cuñada y la que pensábamos que era una loca o enferma o mentalmente mal. Ella llegó y le dijo, dice mi cuñada, ¿verdad? Me dijo que dice la tía María de la Luz, se llamó mi tía. Entonces dice la tía Susi, le decíamos Susi. Dice la tía Susi, ella salió, dice, porque ella dormía en otra casita, no dormía en la misma casa donde estábamos. Ella tenía aparte su casita un poquito, no tan lejos, pero sí estaba retirado de la casita donde vivíamos, donde dormíamos. Entonces ella llegó, dice mi cuñada que ella llegó al oír todo el escándalo. Ella llegó y le dijo, porque ella le decía papá a mi papá, porque ella es menor que él. Entonces allá con nosotros en mi pueblo acostumbramos decirle papá a nuestro hermano mayor o al que nos mantiene, ¿verdad? Entonces ella estaba bajo cargo de mi papá. Entonces ella se arrodilló, le dijo, papá, no hagas eso que estás haciendo con tu propia hija. Dice, papá, dice, déjala, dijo, es buena hija, ¿por qué la tratas mal? Entonces, dice mi cuñada que eso hizo mi tía. Se arrodilló delante de él y le dijo que por favor pensara las cosas, que no tratara de hacerme daño. Y que mi cuñada dice que él la pateó y se fue. No le hizo caso, agarró el rifle y se la llevó. No sé, y mi cuñada tenía tanto miedo que él me siguiera, pero como ella es puro monte, no va a poder entrar el carro. Entonces él ni sabía por dónde jalé, como todavía estaba oscuro, él no sabía ni por dónde me fui. Entonces fue que pues me salvé, hermanos, de esto. Todo pasó esos años, pasó todo desde que me concibió mi madre hasta la edad de casi 30 años, hermanos. Hasta la edad de casi 30 años. Fue una vida difícil, hermanos, muy difícil. Entonces, me acuerdo que ya pasa eso, ¿no? Descubrió él poco a poco que fue su querida, su amiga, no sé. Pues yo siempre, como él lo decía, su amante, fue la que se llevó ese dinero y a mí casi me mataba por eso. Entonces yo me empecé a alejar mucho de todos ellos, de todo. Mi mamá no dejó que yo lo demandara y pues yo me alejé de él. Definitivamente me alejé mucho de él, de mis hermanos, de mis hermanas. Ya mi vida empecé a hacerla aparte. Me quedé viviendo ahí en el ranchito. Ya mi hermano llegó por mi cuñada, me quedé sola con mi tía y pues él, no sé, era tanto su coraje o rabia contra mí de que
Dijo, pues esta está sola, pues hay que llevarle los niños que nos estorba aquí para que ella los cuide. Ya me llevó 3 hermanitos chiquitos, como la edad de 3, 2 y el bebé. Ahí yo lo tenía que cuidar. Me acuerdo que para trabajar llevaba a mis hermanitos a casa de la vecinita ahí. Yo le decía, tía, cuídeme mis hermanitos porque tengo que ir a trabajar, no tenemos de comer. Y decía mi tía, pero no es tu responsabilidad, mija. ¿Por qué tu papá hace eso? La gente que me veía, hermanos, yo a la edad de 13 años pensaban que esos niños eran mis hijos. Y ellos no son mis hijos, son mis hermanitos. Bueno, todo eso pasa, hermano, eso y muchas cosas más, hermano. Entonces, eso todo pasó, eso. Tengo tanto, es más, todos esos 30 años de vida pasaron tantas cosas difíciles que creo que no bastaría más tiempo para contar este testimonio, hermanos. Solo sé que yo encontré a Dios ya cuando yo conocí a mi esposo. Los conocí en Arizona. Nos conocimos ahí y venimos aquí en California, a Santa María. Y también era la misma vida. Mi esposo, pues, él no es mala persona, no, nunca ha sido mala persona, pero siempre había discusiones por dinero, porque siempre era dinero y era lo que causaba nuestra discusión. El caso es de que yo ya decidí de dejarlo. Ya dije, no, hasta aquí. Todo este problema desde niña, o sea, ¿acaso nunca voy a tener vida? ¿Acaso nunca he merecido a Dios en mi vida? ¿O qué pasa? Pues entonces en vez de buscar a Dios, empecé a buscar la rebeldía más. Sí tenía más fe de niña, porque me acuerdo muchas veces que de niña yo me arrodillaba y miraba al cielo y le decía, Señor, yo sé que tú vives, yo sé que tú existes, pero ¿dónde? No sé dónde estás. Yo sé que tú existes, pero ¿dónde estás? Todo lo que me pasa, un día me arrodillé, ya era tarde y me acuerdo que el sol ya se estaba ocultando y le decía, Señor, llévame con ese sol y ocúltame para siempre y no dejes que regrese jamás. Y me acuerdo mucho que yo buscaba más a Dios, que yo hablaba más con Dios, a pesar de que no vengo de una familia religiosa ni católica, nadie hablaba de Dios más que mi mamá. Era la que, hay veces que las noches que llegaba a dormir ahí con nosotros, ella oraba, y me acuerdo que decía al Padre Nuestro, el Dios te salve. Era todo lo que yo conocía, más no podía. Nunca fui a una iglesia, nunca conocí ni siquiera un tal iglesia. Después que llegué aquí con mi esposo ya estaban las cosas mal. Con la situación que yo viví en mi casa, no era una persona amable, no era una persona, ya para entonces ya tenía una niña de 2 años, la niña se equivocaba o algo, mi reacción era horrible, o sea, le gritaba, le pegaba, una niñita de 2 añitos. Entonces un día toqué fondo cuando mi esposo y yo discutimos por dinero y no me corrió, sino yo fui el que lo corrió de la casa y él no quiso irse. Entonces empezamos a discutir tanto que a él de repente le dio algo que le estaba dando algo que se llama ampolia, o en ese tiempo le decían así, no sé qué enfermedad será. Y el caso es de que ahí es donde toqué fondo. Y me acuerdo que aquí tenemos nuestra parroquia, se llama San Juan Newman. Me acuerdo que fui a dar allá porque yo quería tener mis sacramentos. Después de discutir con mi esposo, años atrás yo había querido ir a hacer mis sacramentos, no tenía mis sacramentos, nada, solo bautizada. Entonces fue que fui a dar a la parroquia y solo Dios obró en ese momento, porque cuando yo llegué había un hermano ahí, él se llama Víctor, nunca voy a olvidar a este hermano. Él me dijo, ¿en qué le puedo ayudar, hermana? Y le dije, vengo a inscribirme para las clases de comunión, y así, bien ignorante yo. Ella me dijo, sí, hermana, de hecho nomás quedan 2 aplicaciones porque ya hay cupo, ya se está cerrando, dice, ya son 2 aplicaciones y ya se acaba la aplicación. Entonces yo agarré las 2 aplicaciones, hermano, y le dije a este hermano, inscríbame, hermano, a mí y a mi esposo, a mi pareja, porque ni casado estábamos yo y mi esposo. Entonces fue que él nos inscribió y le llamé a mi esposo o a mi pareja. Entonces les dije, oye, ¿tú quieres venirte a hacer tu comunión o no quieres para inscribirte? Y me dijo él, pues sí.
escríbeme ya que estás ahí. Y pues fue lo que hice, hermano, escribí a él, fuimos a las clases, duró un año. Para entonces ya el 2014 empezamos a acercarnos los dos a la iglesia. Él nunca se quería casar conmigo por sus traumas, por sus propios traumas también de él, que solo él decidirá cuándo dar su testimonio. Pero también él viene de una familia muy difícil. Entonces él nunca creía en el matrimonio. Él decía que ni loco se iba a casar conmigo, que no sé qué. Pues yo estaba bien decidida de dejarlo, porque pues dije, no, pues un hombre así, no, ¿para qué? Entonces fue que este hermano nos dio la clase, nos dio los temas, ahí fue donde poco a poco el Señor empezó a trabajar o a hacer grandes bendiciones, grandes obras en nuestra familia, en mí y en mi esposo. Nos decidimos casar en 2016, y como siempre, cuando uno se empieza a acercar a las cosas de Dios, problemas nunca faltan, hermanos, nunca faltan y ni faltarán, porque pues mientras más busquemos a Dios, más pruebas tendremos. Desde ahí en 2016, yo y mi esposo nos casamos por fin a la iglesia. Entonces de ahí, entonces ya teníamos 3 niñas, ya la bebé ya casi tenía 8 años. Entonces, cuando nosotros nos casamos, después empezamos mi propio esposo me dijo, vamos a buscar algo en qué pertenecer a la iglesia, en qué rama pertenecer. Todo lo que nos han enseñado, dicen que hay hay muchas ramas para servirle al Señor. Y ahí nos inscribimos los dos y preguntamos al del coro, y él dijo, vénganse, hermanos, a cantar con nosotros. Y desde el 2016, hermanos, Dios tocó mi corazón. Desde ahí cambió mi vida totalmente. Empecé a servirle al Señor, pero el encuentro más grande y más bello y nunca olvidaré fue cuando yo me tocó servir como coro en un congreso de aquí en Santa María, el Convention Center que le llamamos. Me tocó ir a servir y fuimos a la hora santa. Me acuerdo que cuando pasó por primera vez, pasaron al Santísimo. Me acuerdo mucho, hermanos. Ahí es donde cambió mi vida por siempre, y Dios quiera que para siempre. Ahí es donde mi fe empezó a alimentarse poco a poco, porque me acuerdo mucho que cuando yo estaba ahí y el hermano pasa con ese sol tan grande, que ni siquiera, a pesar de que ya les empecé a servir, el Señor no conocía bien, y él pasa y yo caigo de rodillas. Y me acuerdo mucho que había tanta gente, pero yo caí de rodillas. No sentí ni el dolor, no sentí nada. Caí de rodillas y cerré los ojos y solo vi un círculo de puras personas vestidas de blanco. Y por más que trataba yo de abrir los ojos, hermano, no podía. Y mis ojos pasaban con imágenes, como unas imágenes desde mi niñez hasta entonces. Pasaba a mis ojos, y cada una se iban apagando como forma flechazo. Me lo mostraba y se apagaba, me lo mostraba y se apagaba. Entonces yo me doy cuenta que el Señor empezó a sanarme. Él sabía lo que yo traía. Él me conoce. Él conocía qué es todo lo que yo traía. Entonces, poco a poco miré esos y me di cuenta que eran ángeles agarrados de la mano unos con otros. Y no nomás ellos, sino el aroma que venía, un aroma hermoso, a violeta, a rosa, a incienso, un aroma rico, bien sabroso, o sea, se olía bien bonito. Entonces, yo solo podía ver estos ángeles agarrados de la mano y bailaban a mi alrededor, y a mí me pusieron en centro. Y ahí es donde yo solo recuerdo que le dije, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Padre eterno. Tú sabes que siempre he creído, solo que me he perdido. Pero gracias, te doy gracias porque tú te hiciste presente hoy.
ya llevaba varios añitos sirviéndole, casi 2, 3 añitos sirviéndole, y aún así nunca había vivido una experiencia con él así. Ni siquiera en el retiro que tuvimos antes de casarnos, ni el retiro cuando hicimos nuestra primera comunión, confirmación, todo fue bello, pero ese día fue más. Ahí fue donde empecé a enamorarme del Señor más y más. Y ahora, desde ahí hasta acá, no me he soltado de las manos de Dios. Y más problemas sí han venido, hermanos. Muchos problemas han venido después de eso, pero me doy cuenta que el Señor está conmigo siempre. Y ahorita puedo decirle, Señor, hermano, que el Señor me tiene tan chiqueada, me tiene tan consentida. Hay veces me invitan a dar temas en la iglesia, con retiros, y yo soy bien buena para hablar, pero cuando llegan esos momentos, hermano, ya ni sé qué digo, me trabo, se me va el aliento, no puedo ni hablar. Pero cuando empiezo a dar el tema, hermanos, el Señor hace de mí lo que quiere. Y de verdad, ha sido un encuentro maravilloso, porque pude perdonar a mi papá y a mi mamá, porque pues quiera o no quiera, sí llegué hasta con mi pobre madre, llegué a despreciarla. Empecé a pensar que ella tenía mucha culpa, que por su culpa, por dejarse en todo, por eso me pasaba esto. Pero después pude perdonar a mi madre y a mi padre, y ahora sí puedo mirarle a los ojos y abrazarlos, y puedo decirles que los quiero, que los amo. No tiene mucho, apenas tiene como 2 semanas que fui a verlos. Mi padre ya tiene la mirada bien cansada. Hasta ahorita no me ha pedido ningún perdón, pero yo sé que sus ojos, cuando me ve, me dice, una ocasión me dijo, mi hija, uno hace tantos errores, comete tantos errores que ni uno no entiende. Dijo, nunca va a entender hasta cuándo vivirá para pagarlo. Fue con eso el perdón que yo sentí que él me dio. Y a pesar de que él no pertenece a la Iglesia Católica, él está todavía confundido qué es lo que quiere para su, o sea, no va ni a la Iglesia Católica, no, solo va con los de Testigo de Jehová, va con mi mamá, y ella también allá va con ellos, pero ahí está otra lucha, que cada que los veo, él me habla de ellos, y yo empiezo a predicarles, mira papá, que hay un solo Dios, que hay una Madre Santísima, y esto, y esto, y esto. Y él a veces me escucha, pero a veces como que se pone necio y me dice, no, pero es que estoy así. Y pues, en fin, solo Dios ha obrado y permitió que toda esa rabia, ese coraje se desapareciera de mi vida. Ahora, hermanos, puedo decirle que venga lo que venga, yo sé que estoy fortalecida por el Señor. Y Él está conmigo porque Él me lo ha demostrado. Yo y mi esposo ambos seguimos en el coro, servimos en el retiro, servimos. Hoy en día apenas me habló una hermana me dijo, hermana, estudia este libro porque yo quiero que usted dé tema. Dijo, le toca dar tema para un retiro. Por favor, hermana, dice. Y yo me arrodillé, hermano, y aquí en mi casa tengo un altar, y me arrodillé y le dije, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga aparte de cantarte? ¿Algo más de mí quieres? Y el Señor puso en mi corazón, sigue. No solo basta eso para que te ganes el reino del cielo. No solo basta cantarme todos los días. Tú sigue. Pero el Señor me puso en mi corazón y me dijo, Elena, tienes que ir a Guadalupe. Aquí donde vivo, a Guadalupe, son 25 minutos más tarde. Te necesitan en Guadalupe, vete. Y sí, yo toda mi vida he cuidado ancianitos, he cuidado niños. Es un don tan maravilloso que Dios me ha dado, que yo no tengo olfato, hermanos. Yo no puedo oler malos olores, no puedo percibirlos. Entonces toda mi vida me he dedicado a cuidar niños y a cuidar adultos, viejitos, a nuestros viejitos que están ya grandes. Me ha tocado ir a vestir a los hermanitos que ya entregan la vida al Señor. Me ha tocado rezar un rosario con alguien que ya se está muriendo. Me ha tocado vestir a las viejitas que yo he cuidado, y solo el Señor se ha encargado
de mí en estos años. Y de verdad puedo decirles que solo Él hace obras maravillosas, lo inalcanzable.